Buenas tardes a todos y a todas. Y sobre todo, en primer lugar, queremos agradecer y saludar a las autoridades invitadas, al señor Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, al señor Enrique David, Director del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo, y al señor Rafael Freire, Secretario de Desarrollo de la Confederación Sindical de las Américas. Nos quedó una mesa sin ninguna representación femenina, pero bueno, para la próxima la vamos a tener en cuenta. Estamos dando inicio en esta sesión especial del Parlamento del Mercosur al Seminario Internacional sobre el Futuro del Trabajo y la Declaración Sociolaboral en Montevideo, en la sede del Mercosur y donde sesiona este Parlamento regional. Lo hacemos en el marco de la conmemoración de los 100 años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo y también en los 21 años de la primera Declaración Sociolaboral del Mercosur y apenas 4 de la segunda Declaración Sociolaboral. Y también lo hacemos a muy pocos días de una nueva conmemoración del Día Internacional de Trabajadores, el 1 de mayo. La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción del momento que la justicia social es esencial para encauzar una paz universal y permanente. Hubo un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de la cooperación para obtener la igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados. La Organización Internacional del Trabajo, a lo largo de los últimos 100 años, acompañó a todos los cambios en las dinámicas de las relaciones de trabajo, el desarrollo de la industrialización, los cambios productivos en el campo, el surgimiento de las nuevas herramientas de trabajo, de transporte y de comunicación, así como el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Actualmente vivimos en tiempos de disrupción, desinstitución y también de extinción, pero también son tiempos de oportunidades. Las realidades cambian en una velocidad difícil de acompañar y el ejemplo más presente es el avance de las nuevas tecnologías. A cada día surgen nuevas posibilidades y con ellas la obsolescencia programada o resultante del cambio de lo antiguo por lo nuevo, por lo más rápido, lo eficaz y lo eficiente. En nuestra región tenemos la herencia histórica de la esclavitud y de la explotación que transformó la dinámica de las relaciones sociales en nuestros países en un microcosmos de la colonización secular y geopolítica. Y parece que seguimos desatando las cadenas y dándonos cuenta de otras que nos atan en la medida de que nos vamos moviendo. El eslabón de la historia del trabajo pasa ahora por un capítulo más y tenemos como nuevos personajes a los robots, a las impresoras 3D, a los drones y a las herramientas de computación cognitiva conocidas también como inteligencia artificial. Herramientas que facilitan la vida y que al mismo tiempo amenazan en sacarle puestos de trabajo a la gente. Seguramente serán abordados en los siguientes paneles, pero vamos a simplemente mencionar a los 4 grandes problemas que tenemos en relación al trabajo en nuestra región. 1, el trabajo no registrado y sin protección de la seguridad social. En América Latina y el Caribe tenemos entre 120 y 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, o en negro, como le decimos acá, lo que representa el 47% de los trabajadores. Se estima que un 40% de los trabajadores y sus familias no están protegidos por ningún tipo de protección social. El segundo problema es la vulneración de derechos de trabajadores, niños, migrantes asociados al trabajo forzoso, al trabajo infantil y a la trata de personas. En nuestra región hay alrededor de 1.8 millones de personas sometidas al trabajo forzoso, es decir, la esclavitud. El número de niños en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe asciende a 12.5 millones en los últimos datos que maneja la OIT y que son del 2014.
y se estima que aproximadamente 3.5 millones de esos trabajadores hay trabajadores migrantes en nuestra región. El tercer problema, el desempleo juvenil. La tasa de desocupación juvenil triplica la de la población adulta. 1 de cada 5 jóvenes en la región busca trabajo y no lo encuentra. La tasa de desocupación promedio en los jóvenes se ubica en un 19,6%. Además, la informalidad es mayor entre los jóvenes de 15 a 24 años, que llegan al 55% más o menos, que entre los adultos, que llegan a un 44%. La brecha laboral y salarial de género como punto 4 de los problemas laborales. Los salarios de los hombres superan a los de las mujeres cerca de un 20%. Y así como las mayores tasas de empleo informal se encuentran entre las mujeres, 49,7, por no decir 1 de cada 2, en comparación con los hombres. Finalmente, agregar un tema estructural, para nada menor, que tiene que ver con la distribución funcional de los ingresos. Hoy, en los 5 países del Mercosur, la porción correspondiente a los ingresos salariales sobre el Producto Interno son en promedio entre 5 y 10% menores que en la década del 70. Una vez más, la tarea de la Organización Internacional del Trabajo y también de los Estados nacionales, sus trabajadores, sus organizaciones y los empleadores son fundamentales para darle forma y contenido a los cambios en el mundo del trabajo resultantes de los avances tecnológicos sumados a los cambios demográficos. Los fenómenos migratorios y la llamada globalización tornan más complejos los desafíos para nuevas generaciones. Pensar en el trabajo también significa pensar en qué estamos usando el tiempo de vida e ir más allá de las perspectivas deterministas sobre el trabajo, del futuro para pensar opciones fundamentalmente políticas. Es decir, pensar políticas y definir cuáles actividades deben ser ejercidas por las personas para generar bienestar, desarrollo y felicidad. Y a partir de esas definiciones, el uso de las nuevas tecnologías puede trabajar a favor de la emancipación humana hacia un futuro más prometedor. Como vemos, son enormes los desafíos que enfrentamos. Nosotros pensamos que el futuro no está escrito, sino que está sujeto y será resultado de los esfuerzos que realicen los diferentes actores sociales y productivos, así como fundamentalmente los estados para proteger los sistemas productivos, los márgenes de maniobra para aplicar políticas públicas de desarrollo y empleo decente. Y ya que vamos a hablar de trabajo del futuro, no podemos olvidar conceptos clásicos, interporales, y que deben ser el fortalecimiento permanente y progresivo, como la negociación salarial tripartita, la defensa y la expansión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el reconocimiento de la necesidad de la formación técnica de los trabajadores, de ampliación de la frontera de prevención de la seguridad laboral y la reducción de los riesgos y la inseguridad laboral, entre otros. En ese contexto, la OIT cumple un papel fundamental para generar posibilidades de construcción política de soluciones a los actuales desafíos del mundo del trabajo a través del diálogo social con la participación de los trabajadores y empleadores. Y esperamos acompañar a los trabajos de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, donde posiblemente se formulará un documento de consenso sobre el futuro del trabajo, que guiará las acciones estratégicas de los gobiernos y de los actores sociales en las próximas décadas. El Mercosur ya tiene un instrumento de referencia para asegurar niveles de mínimos de derechos en referencia a lo que propone la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT. Este instrumento es la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que lastimosamente no es un protocolo, sino que lamentablemente es solo una declaración de presidentes. La Declaración Sociolaboral del Mercosur consolida niveles alcanzados en la dimensión social del proceso integrador, afirmando los avances futuros y constantes en el campo social, considerando el cumplimiento de los principales convenios de la OIT y proclamando principios y derechos en el área laboral, sin perjuicios de otros que la práctica nacional e internacionales de los Estados partes hayan instaurado o vayan a instaurar. La Declaración Sociolaboral es el resultante de años de trabajo de diálogo social en el ámbito del Mercosur y su versión actualizada, firmada por los presidentes en el año 2015, integra el orden público internacional, sumándose al Estatuto de Ciudadanía del Mercosur y el Plan Estratégico de Acción Social.
La Declaración Sociolaboral también está en consonancia con el Programa de Acción de las Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en Viena, en junio de 1993. Entre las diferentes dimensiones abarcadas en sus artículos, establece la no discriminación, principio que facilita la libre circulación de las personas, sostiene los derechos de los trabajadores migrantes y fronterizos, busca eliminar el trabajo forzoso, reafirma la edad mínima de ingreso al trabajo, reconoce el derecho de los empleadores a organizar y dirigir técnicamente las empresas, consolida la libertad de asociación, protege la actividad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, promueve formas preventivas y alternativas de autocomposición de conflictos, fomenta el diálogo social y nacional e internacional, incentiva el empleo, protege a los desempleados, reconoce el derecho a la formación profesional, recepta el derecho a la seguridad y a la salud del trabajo, especialmente a condiciones de medio ambiente de trabajo dignas, instituye e incentiva los servicios de inspección del trabajo, reafirma el derecho de los trabajadores a la seguridad social y recepta el contenido amplio de todos los tratados, pactos o declaraciones sobre derechos humanos. Es importante para nosotros destacar siempre los aspectos institucionales de política pública de empleo, de regulación de los procesos productivos, de establecimiento de los acuerdos entre partes, para que estos procesos que parecen incontenibles por la innovación tecnológica y la automatización no sean procesos excluyentes ni destructores de derechos y empleos. Remarcamos entonces aspectos institucionales y de política pública, porque entendemos que el empleo y el trabajo son cosas muy importantes para dejarlos librados a las disposiciones del mercado. Por esta razón, este Parlamento del Mercosur, institución que representa la dimensión política y social del proceso de integración, que es un ámbito donde se encuentran representados los pueblos del Mercosur y que además nos proponemos ser un espacio institucional que le brinde a los diversos actores protagonistas en la construcción del proceso de integración un espacio de encuentro y reflexión en la Casa de la Democracia Regional, queremos darle voz a los que hoy no tienen voz o no son escuchados. Por último, nos parece importante ser partícipes en el intercambio de informaciones, de ideas y opiniones sobre el futuro del trabajo, así como sobre el trabajo del futuro de una perspectiva regional, considerando su directa relación con los aportes de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, con vistas a generar conocimiento sobre las oportunidades y los desafíos del uso de las nuevas tecnologías y su posibilidad de gobernanza y de regulación abarcadas por un concepto de integración y desarrollo que ofrezca dignidad y bienestar para los pueblos de la región. Nos parece importante, sobre todo porque queremos aportar a construir una mejor democracia regional, apostando a construir más integración de nuestros pueblos. Muchas gracias.